Mi nombre es Jorge Luna. Bienvenidos a su pequeño y humilde canal llamados a la santidad. Gracias por estar conectados. Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, súper feliz de estar aquí con vosotros hoy. Para mí es un honor, ya te lo he dicho antes en privado y te lo digo ahora también. Estoy muy contenta de que me des este espacio en tu canal. Muy agradecida, de verdad. Sí, justamente ayer por la noche estaba hablando con Adneri. Bueno, hablamos muchas veces del canal, ¿no? De canal, como se comenta, como has dicho tú, canal es María Valtorta, Alma Víctima. Y le decía, ¿no? Que, bueno, que quería ir a por todas, ¿no? Quiero que la gente conozca esta obra, la gente la escuche, ¿no? Y estaba toda entusiasmada, ¿no? Y, en fin, ella, pues supongo que se contagió un poquito, ¿no? De mis ganas, que ya hace tiempo, ¿no? Que las tengo, pero ahora pues estaba como más convencida de vamos a por ello y demás. Y entonces, bueno, ella por iniciativa, ¿sabes? Por el cambio de horario, ¿no? Porque cuando vosotros estáis en pleno día, nosotros ya estamos decayendo, ¿no? Estamos ya para dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo mientras dormía, Adneri cogió y te mandó este mensaje que dices, ¿no? Total, que cuando vosotros estabais entonces durmiendo, lo que ha pasado es que yo me levanto y esto ha sido de la siguiente manera. Yo voy a misa y quedaban, de verdad, no te miento, un minuto, 2 minutos, no era más. Entonces, para que entrara el sacerdote. Y en ese instante me da por mirar Facebook, cosa que no hago nunca cuando estoy en misa, porque claro, no tiene sentido entrar en misa y estar mirando el Facebook. Pero bueno, y menos Facebook porque normalmente no es la red, la aplicación que más uso, ¿no? Total, que entré, pues no sé por qué, entro y veo que tengo un mensaje, miro y la cosa fue así, ¿no? Veo tu mensaje, el mensaje de Adneri, que no me ha dado tiempo ni de leerlo entero porque es que fue muy, así muy impactante, y tu fotografía del canal, que estás con la placa de platino, ¿verdad? La de plata, creo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, Bueno, entonces, claro, yo veo, imagínate, con el sacerdote a punto de entrar y veo todo esto, ¿no? Entonces me quedo como impactada, empiezo a leer deprisa y entonces entiendo que Adneri te ha mandado un mensaje y que tú me dices que sí, que estaría muy bien hacer una entrevista y demás, ¿no? Y entonces en ese instante entra el sacerdote y su canción, porque él entra cantando, y su canción era, no me acuerdo cuál era exactamente, pero la letra decía que me acordara siempre de los favores del Señor y que o sea, que agradeciera siempre los favores que me hacía Dios, ¿no? Y entonces yo me quedo impresionada viendo el mensaje, se me han empezado a salir las lágrimas de la alegría de ver el gesto, pero espérate que no he terminado, de ver el gesto de Andari, porque claro, digo, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, de repente esta iniciativa de Andari tan bonita, ¿no? Total, empieza la misa, las respuestas de la homilía era la misma frase, la de que teníamos que dar gracias al Señor, y además la lectura de hoy era la lectura del enfermo, que está todo, Jesús está todo rodeado de mucha gente, y los amigos entran a un enfermo para que lo cure por el tejado. Y yo me sentía como ese enfermo, ¿no? Del tejado que los amigos, ¿no? En este caso Adneri, llevaba a su amiga a la presencia de Jesús, ¿no? Porque yo le había rogado al Señor, ¿no? Que me ayudara y que me ayudara. Básicamente al final, ¿no? Es el Señor, todo como tú dices, ¿no? Con tu canal. Es un canal de Dios al final, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le había pedido, me sentía que a lo mejor yo por mí misma no estaba llegando, pero mis amistades estaban haciendo que yo estuviera donde tenía que estar, ¿no? Y nada, y muy contenta, estaba todo el día pendiente de si me escribías y bien, pues cuando me has escrito, pues súper contenta. ¿Cómo fue mi vida? En general, grandes rasgos, educada en un colegio de Opus Dei, de una familia católica por herencia, pero no practicante, totalmente, bueno, una familia disfuncional, la mía, y bueno, en una infancia pues no muy fácil, pero bueno, todo el mundo hemos tenido problemas, no pasa nada. Cuando ya me fui, yo tenía fe, creía en Dios a mi manera, es decir, sí que creía en la Santísima Trinidad, en la Virgen y tal, pero no practicaba, practiqué hasta la adolescencia. Y tuve un encontronazo, una desilusión con la Iglesia cuando me hablaron de la Inquisición. Bueno, me hablaron de la Inquisición y me enfadé tanto como que en la escuela no me habían hablado de la Inquisición, me enfadé porque los vi en la escuela como si me hubieran mentido. Entonces me aparté de la Iglesia. Pero yo mantenía pues esa relación mínima, pero mínima, con Dios. Por la noche hacía mi Padre Nuestro, un Ave María, pero también había épocas que no los hacía. Es decir, mantenía como un filamento, ¿no?
Bueno, yo estuve pues 30 y pico años sin acudir a los sacramentos, con una vida totalmente del mundo, todo estaba bien, todo era correcto. Esto lo digo también para personas que piensan que practican otras religiones, tipo, por ejemplo, Nueva Era. Yo había practicado Ouija, había practicado tarot, reflexo no sé qué, flores de Bach. O sea, todo lo que está en la nueva era yo lo había practicado. Reiki, había hecho yo primer nivel de Reiki. Bueno, había hecho de todo, de todo. Había hasta practicado otra religión que viene de Brasil, que dice que es sincretismo con la Iglesia Católica, que es Umbanda. Yo estaba ya rayando, Jorge, lo demoníaco sin darme cuenta, ¿sabes? Entonces, bueno, pero tenía esas, yo hago memoria y tenía esas reminiscencias todavía de la Iglesia Católica. Aún tenía yo algo de, hablaba todavía con Dios, me decían, ¿no? Que le pidiera a los santos de la religión esa rara, pero yo siempre acudía a Dios. Decía, no, yo en los santos no me sale del corazón de hablar con ellos, pero sí hablar con Dios. Pero mi vida era un desastre, era un caos, era un desorden, pero yo me la veía tan normal, yo la veía tan normal y corriente. ¿Qué pasó? Yo antes de ser youtuber era diseñadora de moda. He trabajado unos 23, 24 años como diseñadora de moda profesional, toda la vida trabajando en el textil. Y bien, pues bueno, todo cómo fue. Me acuerdo una de las cosas que me pasaron, así, que empezó, un poquito a cambiar todo, ¿no? O sea, fueron como yo digo, como si fueran toques del Señor, pero que aún no acababa de ser la definitiva, ¿no? Fueron como pequeños momentos, ¿no? En los que yo tenía algún encuentro, pero no daba el cambio. ¿Qué pasó? Estaba trabajando de diseñadora de moda y estaba haciendo una colección inspirada en el universo, ¿no? Entonces, bueno, me puse a buscar por internet medidas del universo, pues planetas, estrellas, tal. ¿Qué pasó, Jorge? Que acabé viendo las dimensiones, me entró una especie de vértigo, una cosa terrible, como decir, bueno, ¿dónde estoy yo en todo esto, no? O sea, yo en esta grandiosidad, esta inmensidad, qué pequeño, ¿no? O sea, es como ese ego aplastado, ¿no? De uno mismo, decir, ¿dónde está mi yo en esto, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, no? Entonces, saliendo del trabajo, cuando salí del trabajo empecé a sentir como vértigo y ganas de llorar. Me sentía totalmente sola en toda esa inmensidad. Sentía era sobrecogedor, era angustiante, ¿no? Siempre se me olvida decir que yo, de norma, a mi hijo, tengo un niño, los que ya me conocen, tengo un niño, ahora tiene 13 años, soy madre sola, madre soltera. Entonces, a mi niño cuando lo besaba, ¿no? Yo le decía, te amo más que al universo entero, te amo más que a las estrellas, al firmamento, como una broma, ¿no? Le decía, te amo más que... Bien, entonces estaba yo saliendo del trabajo, estaba saliendo con el cochecito, así tranquila, y entonces empecé como a llorar porque me sentía, pues eso, muy sola en esa inmensidad. Y entonces empecé a llorar y a decir que Dios no existe. Empecé como a querer aceptar en mi vida el ateísmo, cosa que nunca había aceptado, siempre había creído en Dios mínimamente. Pero yo empecé a decir, no, 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 a partir de ahora voy a ser atea, porque sí, entonces pronuncié la frase, dije, Dios no existe, cosa que creo que es la única vez que lo dije creyéndomelo, o por lo menos tratando de creérmelo, ¿no? Pero lo dije de corazón, dije, no, no, Dios no existe, no puede existir en todo este universo estas medidas inmensas, esta inmensidad es imposible. Y además decía, bueno, ¿y cómo voy a pedir yo algo a Dios? ¿Cómo va a saber Dios dónde estoy? ¿Cómo va? Imposible, ¿no? Entonces, de repente, sentí, esta fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios interiormente, o sea, cómo explicarlo, no lo sé, pero realmente sé que no era yo, porque era algo que no era de mi razón, no era mi raciocinio que hablara o meditara algo, porque yo estaba negando a Dios. Entonces, eh, la voz me dijo rápidamente que si yo amaba a mi hijo, perdón, me va a dar ataque de tos y no he traído agua, que si yo amaba a mi hijo, y entonces le dije, hombre, sí, claro, yo amo a mi hijo, más que al universo entero. Y entonces me dijo, bueno, si amas a tu hijo más que al universo, cosa que tú dices y es cierta, ¿por qué piensas que yo, que soy Dios, no te puedo amar más que lo que tú amas a tu propio hijo?
Bien, entonces, ¿qué pasó? Pues como era mi primer intento firme de negar a Dios, se fue a la porra. Me tuve que ir a la derecha con el coche, me aparqué a la derecha y me puse a llorar, porque verdaderamente en ese instante sentí que Dios me había hablado por primera vez en mi vida. Era algo que no era mío, era una voz que era diferente y no era algo, un pensamiento, porque yo estaba convencida de negar a Dios, ¿no? Bueno, pero aquello no cambió mi vida. Yo seguí con mi vida normal, mi vida alejada de Dios, buscando además en otras religiones, practicando Umbanda, que viene de Brasil, que para mi entender, y no pido perdón por esto que voy a decir, porque es la verdad, esa religión es raya lo satánico y además es un engaño del enemigo. O sea, que yo estaba totalmente engañada practicando una religión que era adoración a demonios. En esa comunidad yo tampoco era aceptada, no me amaban, no me querían. Era aceptada, pues, porque son temas económicos lo que mueven estas religiones. Y por alguna razón, pues bueno, me tenían ahí para ver si sacaban algo de mí, pero no me gustaba, no encajaba, no era mi sitio. Total, pero yo no lo veía todavía, ¿eh? Yo estaba todavía pensando que buscaba a Dios, en verdad. Estaba buscando a Dios, en el sitio equivocado, pero lo seguía buscando. Entonces, bueno, pasaron los meses y ¿qué pasó? Tuvimos un problema familiar muy grave y yo no encontraba consuelo porque no podía perdonar a determinadas personas de mi casa, de mi familia, de mi entorno familiar, ¿no? Y entonces, recuerdo que tú imagínate una persona del mundo total, absolutamente del mundo, que le pasa lo siguiente. Entro en mi casa y yo le digo a Dios, porque yo hablo mucho con Dios Padre, pues le digo a Dios Padre, no atea, o sea, del mundo le digo a Dios, mira, yo no puedo perdonar a estas personas, humanamente soy incapaz, porque yo quiero, pero no puedo perdonar. Y le dije, ayúdame a perdonar porque yo no puedo. Y entonces mi móvil solo, Jorge, esto es imposible que yo en mi estado, en ese momento de mi vida, yo hiciera eso, mi móvil solo apareció la Biblia en mi móvil, que eso es impensable absoluto, y la palabra de Dios, y en el centro de la página, en letra cursiva, y en el centro, en letra así, que se veía rápidamente respecto al resto, entre comillas, ponía en la palabra, decía, también son mis hijos. Aquello a mí me sirvió de muchísimo. Entendí por qué Dios me estaba pidiendo que perdonara, porque Él es padre de todos. Entre que un padre tiene un hijo que se porta mejor, otro que se porta peor, lo que no quiere es que nosotros nos enfrentemos entre nosotros. Lo que quiere es que nos ayudemos, porque lo que quiere es amor entre nosotros, entre los hermanos, no quiere discordia, ¿no? Aquello a mí me ayudó mucho a servir, a entender y a perdonar. Pero esto también quedó así, yo no cambié de vida. Y la tercera vez, lo mismo, estaba por la mañana preparándome para ir a hacer el desayuno a mi hijo, para llevarlo al colegio, y aquí fue el día 13 de noviembre del año 2020, Día de la Virgen de Guadalupe, que mi abuela se llamaba Guadalupe, y la parroquia del pueblo de mi abuela y de mi familia paterna es la Virgen de Guadalupe. Pues, resultó que ese día, yo, por la mañana estaba despertando a mi hijo para el colegio y bendije a Dios por mi hijo. Dije: "Bendito sea Dios que me ha dado este hijo". Pero, Jorge, yo hacía estas cosas como si dices: "Ay, Dios mío". Yo las decía, pero no me daba cuenta de lo que estaba diciendo, lo decía así. Yo no iba en contra de Dios, pero me explico, era como algo casi mecánico, ¿no? Que decía, no sentía nada, no lo sentía como amor, ¿no? Era algo normal, ¿no? Y digo, bendito sea Dios que me ha dado este hijo. Sí que es verdad que estaba agradecida, ¿eh? Siempre he estado agradecida del don de mi hijo, ¿no? Y entonces me voy hacia la cocina a prepararle el bocata a mi hijo, el bocadillo. Y en el camino, en el pasillo, escucho otra vez esa voz, ¿no? Que me dice: "¿Me lo darías a tu hijo?". Y claro, yo me quedé parada porque yo pensé que a lo que se re yo sen era como una conversación espontánea, ¿sabes? Como cuando tienes una conversación interior que te choca, pero tú contestas. Pero Sí. luego yo entendí que aquello no era mío, porque lo que me estaba diciendo no iba a favor de mí misma, ¿no?
Y decía, ¿me lo darías a tu hijo? Entonces yo sentí que era Dios otra vez que me hablaba, la voz esta, y sentí que me hablaba otra vez y le respondí, no me preguntes cómo, pero le respondí, supongo que por mi formación católica, porque yo creía en la Santísima Trinidad, en la Virgen y todo, ¿no? Le contesté, hombre, tú nos diste a tu hijo en la cruz, no va a ser más mi hijo que el tuyo. No me gustaría, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y yo me di la vuelta, estaba entrando en el pasillo, me acuerdo que fue como un poco pensando en que me estaba pidiendo Dios a mi hijo la vida de mi hijo, ¿no? Y yo contra eso no iba a poder hacer nada. Obviamente me iba a destrozar, pero estaba aceptando y que me lo decía, y yo decía, si tú nos diste a tu hijo, ¿quién soy yo, no? Si me lo dice otra persona, le diría no, pero siendo Dios era como, ¿cómo te puede negar algo así, no? Entonces, bueno, me fui a la cocina y me hice el bocadillo pensando que no era nada particular, que era un pensamiento mío, ¿no? Una cosa mía. Digo, bueno, no pasará nada, esto es tonterías mías, ¿no? Bueno, y que tengo mucha imaginación, me pensé yo, ¿no? Bueno, ya está. Y entonces me fui a llevar a mi hijo al colegio. Yo no sé si fue ese día, me parece que sí, o sea, si no pasó, si eso fue si eso fue ese día o no, yo sé que lo que sí que pasó, que fue mi conversión, sí que fue el día 13 de noviembre, porque esos días, Jorge, yo no tengo noción del tiempo, perdí la noción del tiempo, porque es que tenía como una especie de estado de shock, creo. O sea, tenía un shock. No recuerdo bien. Hay unos días que yo no recuerdo porque fue muy impactante todo para mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El día 13, esto sí que fue lo que pasó el día 13 exactamente, eso lo recuerdo, porque lo del bocadillo puede ser que fuera por la mañana, pero no te lo puedo asegurar, pero a mediodía, ya cuando llegaba de traer a mi hijo al colegio, el móvil otra vez, yo lo tenía en la mano y el móvil se empezó a mover solo, como si hicieran así, para arriba, para abajo, que lo tocaban, como si lo tocaran, y se cambiaba de pantallas, entraban aplicaciones, muy raro, y de repente se puso en la aplicación YouTube, que yo nunca abría YouTube para nada, porque mi hijo la veía, pero veía cosas de niños que a mí me parecía absurdo, y nunca la abría, y se puso en YouTube en una película americana que se llama El cielo sí existe, preciosa. Bueno, la vi interesante y dije, "Ah, pues la voy a ver". Y vi esa película, luego vi otra película y no le di más importancia, la verdad. Pensé, bueno, una mañana estaba en el paro, digo, pues voy a ver un par de películas. Y ahí pero de repente, esto fue lo que me pasó, de repente, lo que yo sentí fue como que de repente, es que no te sé decir el tiempo cómo pasó, porque no lo sé, no lo sé. Yo no sé si eso fue una fracción de segundo, si fueron minutos, no tengo ni idea porque fue lo que yo sentí, cómo yo lo viví, pero yo lo que yo viví, que puede ser que fue una fracción de segundo, yo lo tengo que explicar, pero no te sé decir cuánto tiempo tardó en suceder eso. Entonces, ¿qué pasó? Como yo me sentí era de repente como si estuviera delante de Dios, como si Dios estuviera ahí. Me sentí ante algo inmenso, pero sí que me sentí delante de algo que era imperativo, grandioso, o sea, que me dejaba parada, ¿no? Y además me sentía muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, y como si todo de mí fuera conocido por esta presencia. No había nada que no supiera de mí. Yo no podía ocultarle nada. Todo lo que yo había hecho o dicho, tal, lo conocía. Y eso yo lo sabía. Tenía una certeza absoluta. Y entonces me sentí como si se me estuviera adelantando un juicio, como si me dijeran, este sería tu juicio, ¿no? Este sería lo que, así te veo yo, ¿no? Si yo ahora te tuviera que juzgar, esto eres tú. Y entonces yo lo que vi fue como mi vida pasar rapidísimamente, como si fueran diapositivas, fue como así, pero o como si descargan un archivo comprimido en tu cerebro y te lo descargan en un momento, una cosa rapidísima y vi toda mi vida, pero no te lo sé, o sea, no es que yo viera escenas de mi vida, sino que yo en ese momento tomé conciencia de que mi vida entera, a ojos de Dios, y no me preguntes por qué, pero a ojos de Dios, mi vida entera era terrorífica, fatal. Yo me pensaba que lo hacía todo muy bien, de cara al mundo yo hacía una vida normal, ordenada, todo fantástico, era una persona normal y corriente, pero de repente ese momento yo me sentí delante de Dios, juzgada, y que mi vida era
un auténtico, mira, ¿cómo explicarlo? Yo lo que vi fue como si mi vida se representara, mi estado espiritual, se representaba en una especie de planta seca, moribunda, que si la tocas se hace arena y que tenía solamente como una rama agarrada a la tierra, que era mínima, una vida mínima. Estaba moribunda mi alma. Yo vi como mi alma moribunda muriendo, muerta de sed, de hambre, o sea, con esa pequeña ramita, esa pequeña raíz que aún buscaba vida, ¿no? Que buscaba, era como yo lo vi y lo sentí. Y yo estaba muerta, muerta. Estaba, pues sí, muerta a la gracia, pero yo no sabía lo que estaba viendo. Yo estaba viendo mi alma y mi alma estaba muy mal. Y la estaba viendo no como yo me veía, sino como Dios me veía. Y eso fue muy impactante para mí, fue muy, 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 muy impactante, porque mi juicio era uno, pero el de Dios es otro, y era muy diferente a lo que yo me pensaba que yo era. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Automáticamente tuve la gracia, porque eso es una gracia, de sentir de repente arrepentimiento de todos mis pecados, o sea, eh, un arrepentimiento sincero, caí de rodillas en el salón, porque esto me pasó a solas. Cuando yo estaba en este punto de conocimiento, de que empezaba a darme cuenta, sentí otra vez la voz y ahí sí que me habló y me dio una orden, ¿no? Y ahí me habló y me dijo, que yo no entendía, lo que me decía, luego lo entendí, pero era, lo que más me duele es que te arrodillas delante de otros santos y no lo haces delante de mí. Te quiero en mi templo. Y como templo yo entendí la Iglesia Católica. ¿Por qué esto? Porque en la religión que te he dicho, que os he comentado que yo practicaba, al entrar en el templo, que era una casa vieja, nos teníamos que arrodillar delante de unas figuritas que decían que eran santos, pero eran figuras de barro. Y yo me arrodillaba allí, pero no me arrodillaba delante de Dios, me arrodillaba en esas figuras de barro, ¿no? Y no iba a misa, no iba a la parroquia, no iba a ningún sitio. Entonces, la frase fue clarísima. Lo que más me duele es que te arrodillas delante de otros santos y no lo haces delante de mí. ¿Qué pasó? Que yo caí de rodillas después de aquello, ¿no? Caí de rodillas, llorando, con una profunda sensación de arrepentimiento, dándome cuenta de mí, de mi miseria, de lo mal que me había portado toda la vida, que yo tenía que cambiar todo aquello. Lo que hice fue corriendo llamé al sacerdote de mi parroquia. Al día siguiente hice confesión de vida, que fue muy rápida, pero fue una confesión de vida sincera. Después estuve mucho tiempo meditando todos mis pecados y demás. Pude ir a misa, pude comulgar y tuve una misa, la única en mi vida que he visto, la más bonita, y fue que había una orquesta en esa parroquia, la más bonita que he visto nunca, con violines, pianos, bajos. Es una cosa, pero parecía el día de mi boda, una cosa preciosa. Me pasé la misa llorando, 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 emocionada del reencuentro, ¿no? Con Dios, de poder ir a misa, de poder comulgar, ¿no? Bueno, y ahí ya empecé mi camino, empecé mi camino. ¿Qué pasó en ese tiempo? Fíjate qué cosas extraordinarias pasaron. Durante la pandemia, porque sí, os he dicho el 2020, a finales del 2020, durante la pandemia, yo me resbalé en la bañera y me hice, como yo seguramente, una fisura en el hueso de la cadera, ¿no? Y durante, como había pandemia y tanta gente estaba tan enferma, pues yo no fui al médico. Y cada vez me dolía más y más y más y más. No me podía poner los zapatos, apenas me vestía bien, me tenía que hacer muchos movimientos muy raros, me costaba mucho. Pues después de mi conversión, después de haber dicho sí al Señor, una noche, esa fue una de las cosas que me pasaron muchas cosas muy bonitas. Una noche me desperté porque sentía que me estaban soldando el hueso. Sentía que me hacían, además sentía como el movimiento en el hueso de algo que me cerraba el hueso. No lo he sentido nunca más, obviamente, pero yo sentía que se soldaba mi hueso. Y yo dije, no puede ser que será que me está sanando ahora el Señor, no sé. Yo sentía como si me estuvieran cerrando algo con un láser o algo, o sea, una cosa rarísima. Y efectivamente, cuando terminé de sentir esa sensación, que fue unos, unos segundos, doblé mi pierna. Yo no podía ni arrodillarme, ni mucho menos, ni doblar la rodilla. O sea, era una pierna recta. O sea, la cadera no la podía doblar hacia adelante, para nada. Bueno, pues
se me curó, de repente mi rodilla la probé y me llegó la rodilla al pecho, de manera que yo ya me pude arrodillar. Yo no me podía haber arrodillado si no, yo no me podía arrodillar en la iglesia si no llego a tener esta sanación. No me podía arrodillar porque yo estaba recta y me curó. Me curó y ya no he tenido nunca más ese dolor. Era un dolor que me ocupaba toda la cadera, me subía, me cogía, bueno, y se me fue de golpe. También tuve un bulto en el pecho, pensaban que era malo y tal, luego era un bulto de agua, pues en una alabanza me lo curó, me lo quitó entero. Salí de la alabanza, no tenía el bulto, era un bulto enorme, del tamaño de una nuez, no tenía bulto al salir de la alabanza, por ejemplo. Y después, otra cosa que también me pasó muy curiosa, después de mi conversión, yo tomé una decisión muy fuerte y fue que dije, bien, esta Nuria anterior tiene que morir y tiene que nacer una Nuria nueva, agradable al Señor. Y yo tuve que romper relaciones, hábitos, sitios, lugares, tal, o sea, tipo de conversaciones, tipo de películas, tipo de intereses, tipo, o sea, muchas cosas, porque verdaderamente mi vida estaba toda dejada, o sea, de lo que se hace normalmente, ¿no? Que no es que yo fuera diferente, sino de lo que la gente en el mundo piensa que está muy bien. Pues yo rompí con todo, pero no porque me lo dijera nadie, rompí porque yo estaba convencida de que si esa era mi vida y esa era mi alma, yo no iba por buen camino, o sea, yo estaba moribunda, me iba a morir así. Y tenía que cambiar radicalmente todo, tenía que renacer para ser, sobre todo, pensaba en Jesús, en Dios, que por otro lado Jesús durante todos estos años me daba siempre mucho miedo, porque yo a Jesús lo veía como juez. No me preguntes por qué, pero yo veía a Jesús como juez y me daba pánico dirigir una oración a Jesús, pero la dirigía al Padre y a la Virgen, pero a Jesús no me atrevía porque lo veía juez, no sé por qué, pues no me atrevía. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Lo siguiente, cosas que me pasaron, digamos, directamente después, justo después de mi conversión, pues que me pasó una noche, esto días después, o sea, a lo mejor la siguiente noche, una noche o dos noches como muy tarde, fue que yo estaba dormida, sentía como si me despertaran, seguro que os ha pasado alguna vez, que sientes como que te despiertan de golpe, y me desperté y frente a mí vi el rostro de Jesús con la corona de espinas. Lo había visto anteriormente, cuando los de la religión, ahora os contaré de la religión esta anterior, lo que pasó. Pues bueno, lo había visto, pero como un flash, ¿no? Como si tienes una imagen que te viene así y no le das mayor importancia, ¿no? Pero bueno, esa noche sí que vi el rostro de Jesús con la corona de espinas sin sangre y me dijo dos palabras, que esto es muy importante, porque en eso consiste ahora mi vida. Tampoco sabía qué me estaba diciendo, no lo entendía, pero luego lo he entendido muy bien. Me dijo dos palabras, una era oración y la otra era lectura. En María Valtorta yo solo leo, leo, María Valtorta, leo, lectura, lectura, lectura. Ese es mi canal y es lo que yo hago siempre, leer. Oración y lectura. La segunda noche me volvió a pasar lo mismo, sentí como que me despertaban, era como si me movieran y me despertaba y además me desvelaba de golpe. Y entonces vi una mujer que tardé como un año y pico en saber qué era lo que había visto. Era una mujer con las manos así, hacia adelante, inclinada así, un poquito hacia adelante, con una tez morenita, como tu color de piel, morenito así. Pero era una mujer con un manto, las manitas así y un poco inclinada, con una carita exótica, que no era como la pintan a la Virgen, así blanquita, no, era exótica en sentido, pues sí, morenita, no era de aquí, me explico, ¿no? O sea, no era blanquita, era más bien morena, morena y morena de pelo, con el mantito en las manitas y además inclinada hacia adelante como mirándome a mí, ¿no? Pero recuerdo que estaba Sí. inclinada así. Bueno, y yo un año y medio. Cuando la tercera noche, ahora voy, cuando al tiempo vi una fotografía y la inteligencia artificial había recreado a la Virgen de Guadalupe, cuando yo vi la Virgen de Guadalupe recreada por inteligencia artificial, dije, si es esta es la que yo vi a esta mujer, porque yo decía, ¿quién será? Yo decía a todo el mundo, ¿quién será? Pues no lo sé, pues será a lo mejor María Magdalena, o una santa del siglo pasado, o del siglo II, yo qué sé. Yo decía, ¿quién es? No tengo ni idea.
no tengo ni idea. Pero yo decía, si es una santa, porque yo sabía que era una santa, pero no sabía quién era. Pues tardé 1 año y medio porque yo decía, era morena, era muy morenita de piel y los ojos marrones, oscuros, y el pelo negro, ¿sabes? Era... Bueno, entonces la tercera noche, aquí lo que vi fue lo mismo, me despertaron de golpe, me desvelé así, y lo que vi fue, pues, Satanás mismo en mi habitación, a los pies de mi cama, de pie. ¿Cómo fue? Bien, lo vi de lado primero, de lado, estaba, era como una piel, como si hubieras estado expuesto mucho al sol o algo muy caliente, que está como enrojecido, un poco brillante, como si fuera quemado, ¿no? Pero sí, como rojizo, así oscuro, poco brillante, ¿no? Feo, ¿no? Y la piel muy oscura. Entonces no tenía cabello, era todo pelado así normal. No, no es que estuviera pelado, es que era como una bola, ¿no? Y luego tenía los rasgos muy afilados, la nariz muy así afilada, eran rasgos muy esqueléticos, así muy feos. Y estaba de lado. Y llevaba una vestimenta, no sé, como que lo cubría algo negro, negro largo. Pero, ¿qué pasó? Se giró y se puso de frente. Entonces, lo que yo vi ahí fue ya su mirada, ¿sabes, Jorge? Y lo que vi en esa mirada, yo te puedo decir, es lo más espantoso que yo he visto en mi vida. O sea, si eso es una persona, si yo veo es una persona, me pienso que no es que me quiera matar, no, es que me quiere matar lentamente, torturarme, matarme, pero con todo, o sea, un odio que tú no te puedes llegar a imaginar lo que había en su mirada, era el odio extremo. Como una vez leí en María Valtorta, es el odio perfecto. O sea, era el odio máximo que yo he visto en una mirada, era el odio perfecto, pero perfecto, era extremo. Y me miró. Entonces, lo que había en el otro lado era pues una especie de monstruo, que no era monstruo, era como si fuera un insecto gigante negro, así que complementaba el cuerpo, no sé, una cosa como si fuera amorfa. Era muy extraño. Pero lo que sí que vi claro fue su mirada. Eso sí que te puedo decir que lo vi clarísimo. Era una mirada terrible, tenebrosa, de odio extremo. Se lo conté a un sacerdote y le dije, bueno, pues no sé qué será de mí, pero vamos, mucho, mucho me debe de odiar, algo haré que le da, que me odia tanto, ¿no? Decía yo, ¿no? Bueno, en aquella época no sabía yo rezar el rosario, me fui a buscar un rosario y a rezar, pues ir a misa, a confesarme, bueno, iba haciendo cositas. ¿Y qué hice? Que se lo recomiendo a todo el mundo. Me encomendé a la Virgen y dije, me voy a consagrar, me consagro a la Virgen y la Virgen que me lleve. Pues eso, Jorge, fue como, ¡fum!, como un cohete, porque a partir de ahí mi vida espiritual empezó como a crecer, empecé como bueno, a ir a una muy segura y muy acompañada, ¿no? O sea, muy con buenas personas, mis amistades, ¿no? Pues todo fue como muy, muy rápido, muy fluido y tuve muchísima ayuda, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasó? Tenía miedo, entonces fui buscando al Padre Fortea en YouTube. Y entonces, en una conferencia habló de María Valtorta y a mí su nombre me resonó muchísimo, se me quedó como, no sé, como muy, además lo recomendó tanto, dijo, yo os recomiendo encarecidamente que la leáis, si no os gusta, o sea, si no la queréis leer como una revelación de origen divino, leedla como una novela. Dice, pero mal nos va a hacer. Vosotros, yo os la recomiendo que la leáis. Y yo me apunté el nombre. Bueno, lo puse en Google, enseguida salió una página de difusión que la recomiendo. La página se llama www, me parece que es difusión obra María Valtorta, creo que es, y .org, ahora no me acuerdo muy bien, pero es difusión obra María Valtorta, por ahí va la cosa. Y bueno, entré allí y allí está toda la obra, se puede descargar en PDF. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo vi, pensé, bueno, voy a leer un poco, como lo mismo de la película, voy a leer y tal. Y recuerdo perfectamente, estaba en esta habitación, justamente, era por la mañana, entraba un poquito de luz así de la persiana y abrí la primera hoja, empecé a leer, empecé en San Joaquín y Santa Ana y te puedo decir, no sé, en 10, no sé, 15 líneas, 20, no sé, nada, en muy poco tiempo, muy pocas líneas yo tuve que dejar el libro y empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque tenía la convicción absoluta, en ese instante en mi corazón sentía que aquello era de Dios y que Dios se había dignado a darme esa obra a mí. O sea, ¿cómo podía haber caído esa obra en mis manos? Porque yo sentía que aquello era de Dios, que era un regalo para mí.
¿Qué pasó? Que yo lo fui leyendo y aquello, bueno, a mí me aportó espiritualmente, pero tantísimo, que yo recuerdo que decía, yo en oración le decía al Señor, Señor, yo tengo esto que gritarlo, tengo que gritarlo. Yo me imaginaba asomándome al balcón y gritando, ¿no? Señor, por favor, escuchad a María Valtorta. Yo tenía ansia de explicarlo a la gente, pero ¿a quién se lo iba a decir? A mi vecino. ¿A quién se lo podía contar yo esto? A la gente de la calle, oiga, ¿conoce usted a María Valtorta? ¿A quién me iba a escuchar? Nadie le interesaba, entonces yo no sabía qué hacer. Y bueno, y así fue que el canal surgió. ¿Sabes quién hizo el canal? Por eso yo siempre digo, cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. ¿Sabes quién, ¿sabes quién originó mi canal? Una semana antes, si tú miras la fecha de creación de mi canal, pone que está creada días antes de mi conversión. Días antes, una semana o dos antes de mi conversión, ojo al dato, vino una persona de la religión esa rara, fija lo que pasó, vino a mi casa, me creó el canal, porque yo no tenía ni idea. Me hizo la cuenta de mail, tal, tal. Bueno, yo tenía la mía de uso particular, pero me unió todas las cosas, me lo preparó. Y era para hablar de moda, porque yo decía, bueno, pues voy a hablar de moda, no tengo otra cosa más que hablar, voy a hablar de moda. ¿Sabes lo que pasaba ese día? Se me estropeaba el ordenador una y otra vez. Ese día que estuvo esta persona en mi casa, en el comedor, había como una sombra negra que se movía todo el rato por la habitación. El móvil se volvía loco, no funcionaba. Bueno, al final se creó el canal, pero ¿qué pasó? Quedó muerto, parado, meses y meses quedó en un canal vacío, cero. Hay una línea así, horizontal de cero, cero, cero vídeos, cero visualizaciones, cero suscriptores, porque era muerte, era así lineal, ¿no? ¿Y qué pasó? Claro, yo me había convertido y empecé mi vida de fe, pero yo me olvidé del canal, porque yo no Ujú. pensaba subir ya nada de moda, obviamente, ¿no? Y al tiempo, cuando yo leía a María Valtorta, una vecina del pueblo me dijo, oye, ¿por qué no grabas a María Valtorta? Súbelo, porque hay gente que a lo mejor le gustará escucharlo. Y yo recuerdo que pensé primero, qué tontería, voy a grabar. Yo sé quién va a querer escucharme a mí leer algo, ¿no? Pensé yo, ¿cómo me van a escuchar? Yo pensé, bueno, pues no pierdo nada. Y dije, pues lo voy a hacer. Pero vamos, que me va a escuchar uno o dos. Pero pensé, mira, solo que me escuche uno, y eso sí que recuerdo que pensaba, yo decía, si me escucha uno solo y a uno solo le sirve, gloria a Dios, ya lo voy a hacer. Venga, por eso uno solo. Y entonces subí la biografía, que está abajo de todo de mis vídeos, la biografía, con una calidad de sonido pésima, yo estoy leyendo fatal, pero bueno, una fotografía mal puesta, las letras fatales, bueno, pues ahí lo subí. ¿Y qué pasó? La línea y pic, un piquito. Y digo, anda, mira, ha visto uno, un suscriptor. Amigas, chicas, he hecho un canal, ¿cómo se llama? Tal, tres amigas, vale. Al tiempo, pico otro piquito. Y anda, mira, he visto otro. Uno se suscribe, digo, pero vamos a ver si solo tengo dos vídeos o tres. Y si va suscribiendo gente. Bueno, y me ponen un día, al cabo de tiempo, me pone un día una persona muchos comentarios. Y yo, Jorge, toda contenta. ¡Wow! Comentarios. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me pongo a mirar los comentarios, ¿sabes lo que eran? Insultos. Insultos. Y yo diciendo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? En plan, ¿pero por qué? Con ganas, me dan ganas de decir, iros a la porra, o sea, cuatro gatos que lo ven y encima los que entran me van a insultar, pues si esto va a ser YouTube, yo paso. Pensé, madre mía. Pero dije, no, no, es igual. Mira, lo borré y seguí, y así. Y entonces, bueno, fue siguiendo, siguiendo, y esta voz me decía, graba. Y yo, perezosa, ay, hablaré, ay, no sé qué. Al cabo de una semana, unos días, graba. Y yo, y bueno, va, voy a grabar. Y grababa uno. Al cabo de los días otra vez, graba, y otra vez. Y así. Y entonces ya en el año 2022, creo que fue, ya dejé mi trabajo por temas familiares y entonces ya era, la voz era graba, graba, graba y entonces ya era en plan graba, venga, va, voy, graba y así. Y entonces ya empecé con una dinámica de grabar cada día, el canal ya fue arrancando y tal. Y lo más bonito, que por eso te estoy tan agradecida de que me des este espacio para hablarle a tus suscriptores de esto, es lo que pasa en el canal, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente escucha esta obra? ¿No? Eso es lo más importante de todo esto. ¿Qué pasa? Pues que uno de los dones que si quieres, si quieres en otro vídeo hablamos un poquito más de María Valtorta, porque es para hablar de ella largo y tendido, ¿no? María Valtorta, para los que no lo conocéis, es una mística italiana que nació en el finales del siglo XIX y vivió durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y en este estuvo postrada en una cama
enferma, con unos dolores terribles, y escribió más de 15.000 hojas de dictados y revelaciones y visiones. Y escribió la obra El Evangelio como ha sido revelado, que también se le conoce como Poemas del Hombre Dios, es la misma obra. O los cuadernos, el libro de Azarías, ha hecho más obras, todas de inspiración divinas que son de una sabiduría impresionante. Y esto, una persona enferma en una cama, en plena Segunda Guerra Mundial, en Italia, una mujer ignorante, no podía tener tanto conocimiento de la Jerusalén del año cero. O sea, hay muchas cosas que te podría contar porque me extendería demasiado, pero la obra no es porque sea extraordinario que esta mujer haya hecho esto, que lo es, sino que es que tú cuando lees la obra, es que te da una riqueza espiritual tan grande, te aporta tanto, que yo lo veo en los suscriptores de mi canal. Yo veo cómo se enamoran de Jesús, que ese es uno de los motivos que está escrito y dictado. Jesús le dictó a María Valtorta, motivos del don de la obra. Y uno de los motivos del don de la obra es para que os enamoréis de mí. Y es que la gente, yo lo he visto, y tú entras en mi canal y ves los comentarios en muchos, muchos, muchos vídeos, y lo que dicen es, estoy enamorada de Jesús, me he enamorado de Dios, he crecido en la fe, estaba frío o fría y de repente me he sentido como el enamorado, ¿no? Que está un poquito así con crisis, ¿no? Y de repente pues vuelve a surgir el amor, ¿no? Pues esto me lo han dicho, pero un montón de personas que se han acercado más a Dios, que se han acercado más a los sacramentos, que están enfervorizados completamente, emocionados, que sienten el amor de Dios, que sienten esa cercanía. Adneri es un caso cercano, es un caso práctico, la persona que te ha escrito, que el Sí. comentario que te escribió ya lo transmite, ¿no? La pasión que ella tiene, ¿no? Y bueno, y esto es, ¿no? O sea, yo en otro vídeo, pues ojalá, ¿no? Que tengamos otro momento para hablar de María Valtorta, de toda su obra, cómo hay que enfocar la obra, cómo leer la obra, lo que hace la obra en el alma, ¿no? De la persona. Pero yo sí que veo que el 99,9% de las personas que entran con el corazón abierto a escuchar lo que el Señor tiene que decirles, se enamoran absolutamente de todo y les aporta una madurez espiritual y un amor a Dios impresionante. Entonces, ese es el motivo, ¿no? de esta búsqueda mía de que la gente conozca el canal y que os animéis a escuchar la obra. Si no en mi canal, hay otros canales, si no, pues leerlo en privado. Hay gente que también lo quiere leer en casa, pues que lo lean en privado en casa, ¿no? Padre Fortea lee la obra ante el Santísimo, la lee despacio, la medita y la lee ante el Santísimo. Entonces es de verdad, es exquisita porque hay una sabiduría, hay muchos, te explica el Evangelio visto desde ampliado, no contradice nada el Evangelio, no hay nada contradictorio al Evangelio, pero explica a María Valtorta todo lo que está viendo, tanto escenas, lugares, sitios, cosas que están muy escuetas en el Evangelio, en la obra de María Valtorta está más amplificado sin contradecir nada. Pues está lleno de respuestas a todo esto. Es impresionante, la obra es impresionante. Y bueno, yo lo que hago es eso, o sea, llevo pues casi un año y medio, quizás dos, en serio, y mi propósito es ese, difundir la obra y que la gente se enriquezca con esta lectura y que se enamoren de Dios a través de ella. Ese es el motivo de mi trabajo. Sí, sí. Los dos canales míos, el más grande se llama María Valtorta, Alma Víctima, y después también el otro que se llama Vivir el Fiat, en el que leo a Luisa Picarreta y hablamos sobre la mística que encierra pues, la divina voluntad, que se conoce por la divina voluntad. Los dos canales son míos, en Vivir el Fiat hago directos y en María Valtorta leo la obra y hago muy pocos contenidos míos porque hay cosas, pero es menos. Estoy más presente yo en Vivir el Fiat. Bueno, entonces Muchísimas cerramos gracias. como siempre lo hacemos aquí en el canal Sí, de Llamados a la Santidad. Que viva Cristo Rey, viva. que viva Viva la Cristo Rey. Santísima Virgen María Viva. y que viva San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios?
Nadie como Dios. Hasta Me luego, encanta tu Nuria. saludo. Gracias. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eso me ha gustado un montón. Sí, ya lo conocía, ¿eh? Pero me encanta que te despidas así. Me ha encantado. Gracias. Hasta Bueno, luego. pues buenas Seguimos noches. en contacto. Hasta Seguimos luego. en Bye bye. contacto.